Malvinas en primera persona, en el aire de la radio, y del otro lado de la línea telefónica, veterano de guerra de Malvinas, Alejandro Francisco, capitán de corbeta. Digo bien, Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. Capitán de corbeta era en el año 82. En el año 82. Terminé retirándome en el año 94 como capitán de navío. Me permite, si le pregunto, haciendo una comparación con los grados de ejército, que por ahí son los más conocidos, ¿cuál sería el equivalente del grado con el que se retiró? Coronel. Coronel. O comodoro en el caso de Fuerza Aérea. Bien, bien, muy bien. ¿Cómo anda, Alejandro? Bien, muy bien. Como todo el mundo, ¿no? En ralentí con el tema del COVID. Pero bueno, esperando superarlo. Claro, seguro. En breve. Y en estos días donde se va acercando el 2 de abril, donde se acercan esos días que los hicieron vivir una parte tan relevante de la historia, ¿se reviven momentos? ¿Cómo se siente un veterano de guerra? Bueno, un poco se reviven momentos, ¿no? Por las fechas, los grupos de WhatsApp, los llamados telefónicos, el periodismo, digamos, comienza con pasar cosas por televisión o Claro. llamados telefónicos como Uh-huh. para alguna entrevista. Así que en alguna medida se sensibiliza un poco más, digamos, la fecha. Claro. Y nos recuerda también a los amigos y a los compañeros que no volvieron y Uh-huh. también lo siente un poco, ¿no? Y lamentablemente en esta época de COVID, digamos, Sí. de época de pandemia, se hace muy difícil juntarnos, ¿no? Porque normalmente en estos días, más que nada en mayo, ¿no? Uh-huh. Nos juntamos siempre con las familias, en una cena anual, por ejemplo, la gente de Supretador, tenemos en fecha próxima el 4 de mayo, Sí. que fue la primera misión exitosa, la primera misión donde hubo un lanzamiento, la del destructor Sheffield. Uh-huh. En fecha próxima siempre nos juntamos con las familias a cenar, y bueno, este año imposible, Claro. el año pasado también. Seguramente. Alejandro, ¿qué lo llevó a sumarse a las filas de la Armada Argentina? Bueno, mi padre era aviador naval, así que algo, evidentemente, algo había. Pero de todos modos yo no tenía intenciones de ingresar a la Armada, de ser aviador naval. Uh-huh. Si bien en mi infancia estuve en muchas bases, Claro. viendo aviones y en los hangares y volando inclusive con mi padre, que nos llevaba a mi hermano y a mí Uh-huh. en algunas oportunidades. Si bien había una vivencia previa, no había un deseo, una inclinación muy pronunciada, pero bueno, llegado el momento, cuando estaba cursando el secundario, lo empecé a pensar, o se ocurrió, y en definitiva, bueno, me entusiasmé y ingresé a la escuela naval, siempre con la idea de ser aviador naval. Claro. Ya con la idea fija del avión, digamos. De ser aviador naval, así. Claro. ¿Y el primer destino que le tocó, cuál fue, Alejandro? Bueno, en la época en que yo cursé la escuela naval, Uh-huh. al egresar, todos cumplíamos un año de destino en buques, todos. Y al finalizar ese año en buques, los que querían ser aviadores tenían que solicitar. Uh-huh. Así que mi primer destino fue acá en Buenos Aires, en el balizador Ushuaia, que era un buque que hacía un trabajo de relevamiento del río, sondajes, para ver el estado de los canales, etc. Un trabajo sumamente interesante. Uh-huh. Navegamos bastante y realmente fue muy lindo. Bueno, y al final de ese año, yo de todos modos mantuve la voluntad de seguir, de ser aviador naval, así que solicité y felizmente se accedió a mi pedido, ¿no? Porque no a todos se les daba la posibilidad. Uh-huh. Por suerte fui uno de aquellos a los que se le dio la posibilidad, y bueno, en el año 69 cursé la Escuela de Aviación Naval en Punta India. Uh-huh. Finalizamos el curso a principios de 1970 y a partir de ahí, con un grupo de compañeros, fui destinado a la segunda escuadrilla aeronaval de ataque. Curiosamente, la misma escuadrilla Sí. que después iba a tener su pretender, ¿no? Sí, sí. En ese momento tenía aviones T-28, que eran los mismos aviones con los que habíamos hecho la Escuela de Aviación Naval. Uh-huh. Y era el primer escalón de aquellos que nos encaminábamos en lo que era la especialidad llamada de caza y ataque. Que Bien. eran los aviones, los pilotos, digamos, que nos encaminábamos para hacer carrera volando aviones de combate. En ese momento el T-28, después el Maki, que era el primer reactor, un avión italiano, y después el que estaba en ese momento en el tope de la escala era el A4 Skyhawk, el avión americano, Claro. que era un avión, sí, alta performance, un avión realmente de combate,
y los americanos ya venían utilizando en Vietnam, hasta ese momento, ¿no? Así que, bueno, los primeros pasos los hice en la segunda escuadrilla de ataque, era con el avión que se hacían las primeras experiencias en el portaaviones, los primeros enganches. Bueno, finalizado ese año, pasé a la escuadrilla de Macchi. Era un reactor italiano, pero a la recta, de baja performance, pero se hacían las primeras armas en lo que era el reactor. Y ya con la experiencia de reactor y portaaviones, en el año 73 fui destinado a la escuadrilla Skyhawk de A4Q. ¿Con cuál se queda? ¿Entre cuáles? Entre los que me nombró, hasta acá. Realmente es muy difícil decirlo, porque si bien supuestamente el A4Q es el avión de más alta performance de esos, ¿no? Sí, Después sí. vino el Supereternal, un avión de ala delta. Digamos, con los otros también se vivían experiencias muy lindas y formativas, ¿no? En la carrera. Claro. Entonces, a lo mejor en ese momento uno desechaba todo por llegar a A4, pero pasado el tiempo, mirando atrás, y realmente no sé qué avión fue mejor de los que volé, incluyendo el Supereternal, incluyendo el Supereternal. Todos los aviones que volé en la aviación naval realmente me instruyeron, me formaron, me dieron grandes satisfacciones, fue muy agradable. Claro. ¿Y para la destreza del piloto, para la capacitación o para la maniobrabilidad una vez que ya está volando, con qué se identifica más usted en este caso? ¿Con el portaaviones o desde tierra, desde base? Sin duda que la actividad más linda del aviador naval era, porque lamentablemente ya no tenemos portaaviones, era en la operación en portaaviones. El enganche y el despegue libre, en el caso del T-28, y en el caso de la 4 era enganche y catapultaje. Sí. Era realmente una actividad muy, muy linda, y que además en esa época, cuando el portaaviones estaba en servicio y, digamos, había otras condiciones de operación para las Fuerzas Armadas, más o menos cada 40, 45 días, la flota salía a navegar, salía a navegar unos 15 días, aproximadamente cada 45 días. Y nosotros íbamos al portaaviones, ya sea con T-28 o con A4, otros aviones, iban los helicópteros también, los aviones tracker. Sí. Y estábamos a bordo una semana, 8 días, y realmente era una actividad hermosa. Nos juntábamos con todos los pilotos de portaaviones y había actividad todo el día. Realmente una actividad muy, muy linda, muy linda. Y toda esta historia tan especial de Malvinas, los meses previos y demás, ¿en qué situación lo encuentra? ¿En qué destino? Si se sabía algo ya... Bueno, en el año 1981, sí, la Armada compra el avión Supereternal a la Armada francesa, al Estado francés, sí, no a la Armada. Era un avión que podía operar en nuestros portaaviones, porque los A4 ya estaban llegando al límite de su vida útil, los A4 Skyhawk, entonces había que reemplazarlos. La Armada compra los Supereternal, 14 aviones Supereternal, y yo tuve la suerte de ser seleccionado entre los 10 pilotos que fuimos entre fines del 80 y hasta julio del 81, estuvimos en Francia haciendo el curso del avión, en la aviación naval francesa, en la base de la división en Brest. Fue una etapa muy linda también, ¿no? Que además fue una muy buena experiencia de estar compartiendo con los aviadores navales franceses, que eran nuestros instructores. Nosotros volábamos los aviones que ya habían salido de fábrica, los 5 primeros aviones, claro, que ya habían salido de fábrica, y ya estaban pintados con los colores argentinos, y el instructor francés volaba en un Supereternal francés, porque no hay plaza. Así claro, que la instrucción es de avión a avión. Despegan 2 aviones. Primero despega, digamos, supuestamente el alumno, y atrás despega el instructor y lo va asistiendo desde el otro avión. Lo mismo habíamos hecho nosotros acá con el A4, ¿no? Porque no teníamos A4Q de 2 plazas. Y en julio del 81 volvimos, y los aviones llegaron, los primeros 5 aviones, que eran los que habíamos volado en Francia, creo que en octubre, noviembre del 81, por ahí. Y llegaron los 5 aviones, una limitada stock de repuestos y 5 misiles. Eran, digamos, el primer embarque, sí, la primera entrega de aviones. Llegó también parte de la asistencia técnica francesa, porque tenía que venir gente, digamos, gente de motores, gente de planeador, gente de radar, de equipamiento electrónico,
el contrato de compra era así, ¿no? Iban a estar unos meses en espora con nosotros, en los primeros meses de operación, de manera tal de asistirnos o asistir a todo el personal de mantenimiento en lo que era el mantenimiento de los aviones, ¿no? Que además todavía estaban como en garantía, así que hacíamos vuelos, chequeando todos los sistemas y verificando cumplimiento de todos los parámetros. Sí. En enero normalmente nos fuimos todos los que eran las vacaciones de verano, volvimos en febrero, seguimos con la misma actividad y el 31 de marzo nos enteramos informalmente, ¿no? Porque se había mantenido tan en secreto el tema que realmente no nos habíamos entrado, no sabíamos absolutamente nada. El 31 de marzo nos enteramos que había zarpado la flota para la recuperación de las islas, que se produjo el 2 de abril. A partir de ese momento le llega a la escuadrilla la orden de abandonar todo, digamos, la etapa de recepción de aviones, digamos, de alistamiento, de verificación de equipos, y dedicarse, concentrarse en diseñar una táctica para lanzar el misil Exocet, que era en ese momento el único armamento que teníamos, y además había que hacer la adaptación del misil al avión, cosa que toda la información para asimilar el misil al avión no había sido recibida en Francia, y en los primeros, curiosamente, los primeros días de abril tenía que llegar la asistencia técnica de los faciales para dictar esos cursos. Porque el misil, para su lanzamiento, no es que se cuelga debajo del avión y se lanza como un cohete directamente apuntando con una mira fija del avión y apretando un botón o impulso eléctrico y sale el misil como un cohete, no es así. Es algo un poco más sofisticado, hay un diálogo previo entre el avión y el misil recibe información del avión, que es la que el piloto selecciona en el radar, y a través del radar el misil recibe la información de la dirección y la distancia con respecto al avión a la que se encuentra el blanco, sobre el cual el piloto quiere lanzar el misil. Así que era todo un tema técnico que todavía no había sido completada la formación de nuestros mecánicos e ingenieros. Claro. Así que bueno, se empezó con ese trabajo desde el primer día, mucho con prueba y error, y finalmente se logró poner en servicio el misil, y el día 17 o 18 de abril nos fuimos a la base de Río Grande, a la base aeronaval Hermes Quijada, en Río Grande, y nos trasladamos con 4 aviones de los 5 y los 5 misiles. El quinto avión fue desguazado para sacarle repuestos, claro, canibalizados, claro, también normalmente en la jerga, sí, sí, para asegurar la disponibilidad de repuestos para los otros 4 aviones. Porque, como le decía, había llegado solamente una parte limitada de los repuestos comprados, ¿no? Así como solamente 5 de los 14 aviones y 5 misiles. Así que bueno, a partir del 18 de abril nos instalamos en Río Grande a la espera de lo que sucediera. Todas esas pruebas que se hicieron fueron sin guías de los franceses, o sea, sin guía de la fábrica para adecuar el funcionamiento del misil al avión, como usted nos explicaba, todo claro, por ingenio argentino, digamos. Sí, ingenio argentino. También en alguna medida había gente en el taller de misiles de Puerto Belgrano que tenía conocimiento del misil Exocet, no de este, porque los buques nuestros ya estaban equipados con misiles Exocet, sí, pero otro modelo para lanzar desde buque. Este era para lanzar de avión. De todos modos, en la suma de conocimientos y esfuerzo y pruebas y demás, se logró homologar, digamos, el misil Exocet, el M39, al superestandarte. Nos contaba algún integrante de la dotación del Santísima Trinidad que en lo previo al desplazamiento, al despliegue hacia el sur, ustedes estuvieron también midiendo, digamos, hasta qué altura sobre las olas lo tomaba el radar del Santísima Trinidad, que era similar al Coventry, al Sheffield y demás, ¿es cierto? Exactamente. Nosotros teníamos la suerte que los destructores nuestros, Hércules y Santísima Trinidad, eran destructores británicos que no hacía muchos años habían sido adquiridos por la Armada y eran idénticos a los buques, como usted dijo, el Sheffield, Coventry, y no me acuerdo qué otro, el Ajax, creo, que la misión principal de esos buques es la detección aire, la alerta temprana. Sí. Además tenían misiles SIDART para ser lanzados a distancia.
contraaviones. Así que, además de hacer, digamos, la homologación del misil, lo que había que diseñar era una táctica para atacar a los buques. Uh-huh. Y para eso necesitábamos saber cuál era la capacidad que el radar del buque tenía para detectarnos a nosotros a las distintas alturas de aproximación. Uh-huh. Porque no se puede hacer todo el vuelo desde que uno despega hasta que llega al buque a baja altura. Claro. Porque no hay combustible que alcance. Uh-huh. El avión de reacción a nivel del mar consume mucho más combustible que en altura. Así que la primera parte había que hacer en altura, después encontrarse con un Hércules para reabastecer combustible y a partir de ahí iniciar el descenso para atacar al buque que había sido designado. Claro. Pero para eso teníamos que saber cuál era la capacidad del radar para detectarnos a las distintas combinaciones de distancia y altura, Uh-huh. para poder diseñar un perfil de aproximación, de descenso por debajo de lo que se llama el lóbulo radar. Sí. Bueno, eso Así lo es. hicimos con estos buques, con el Santísima Trinidad y el Hércules en la zona de Puerto Belgrano, en la ría. Ya cuando nos fuimos a Río Grande, el 18 de abril, como les decía, Uh-huh. ya llevábamos el misil homologado y la táctica diseñada. ¿Y cuándo empiezan las misiones para la escuadrilla de Super Étendard? La primera misión es el 1 de mayo. Despegan 2 aviones con misiles, pero uno de los aviones tiene, en el encuentro con el Hércules, cuando empieza a cargar combustible en vuelo, uno de los aviones detecta que el otro estaba teniendo una pérdida de combustible por un venteo que hay en la panza, así que supuestamente si perdía combustible ya no se puede cumplir con el radio de acción previsto. Uh-huh. Así que los 2 aviones regresaron. El segundo vuelo fue el 4 de mayo, que se lanza contra el destructor Sheffield, que resultó hundido. ¿Le tocó participar en esa misión? No, porque nos íbamos rotando. Claro. Acuérdense que había 5 misiles Sí. y nosotros éramos 10. Así que supuestamente los misiles alcanzaban para los primeros 4 y medio. Uh-huh. Entonces los 2 que habían volado la primera misión, que fue la fallida, ya no volaron la segunda. Claro. Los que vuelan la segunda son el tercer y cuarto piloto. Lanzan y se produce el hundimiento del Sheffield. Vuelven y ya la próxima misión, con 2 de los 3 misiles restantes, iban a ser el quinto y el sexto piloto. Uh-huh. La segunda misión se produce el 24 de mayo, que despegan hacia un punto en el mar, al sudeste de Puerto Argentino, pero no encuentran el blanco y regresan. Uh-huh. Así que seguían quedando 3 misiles. El 25 de mayo despegan para otra misión y lanzan y hunden el Atlantic Conveyor. Sí. A partir de ahí queda un solo misil. Y quedábamos la última pareja de los 10, que éramos el teniente Colavino, Luis Colavino, era mi pareja, y yo. Sí. Yo, como era el más antiguo, iba a liderar la misión y portar el último misil que quedaba. Así que a partir del 25 de mayo entramos de guardia Colavino y yo hasta que se produjo la misión del 30 de mayo. ¿Una misión que se hace en conjunto con la Fuerza Aérea? Esa misión se hace en conjunto con la Fuerza Aérea porque el blanco que se detecta es un portaaviones Uh-huh. al este, a 100 millas al este de Malvinas, y como quedaba un solo misil y el ataque era dirigido contra un portaaviones, prácticamente se tenía la certeza de que era un portaaviones porque la posición había sido determinada por la trayectoria que se veía con el radar de la Fuerza Aérea que tenía en Malvinas, analizando la trayectoria de los aviones Harrier que venían a cumplir misión sobre Malvinas Uh-huh. y después regresaban. Así se detecta una posición de un punto en el mar a 100 millas a Malvinas, donde los aviones aparecían y después desaparecían. Así que evidentemente ahí tenía que haber un portaaviones. Claro. Entonces se ordena el ataque, que inicialmente iba a ser para 2 superestandards, lanzando el último misil restante. Pero se analiza de nuevo la situación y se decide, como era un solo misil, y para poner una mayor cantidad de armamento sobre el blanco, tratándose de un portaaviones para producir un daño que realmente lo neutralice, Uh-huh. agregar 4 aviones de Fuerza Aérea que iban a lanzar 3 bombas de 500 libras cada uno. Ese era el armamento que tenían los aviones de la Fuerza Aérea. Así es. Así que bueno, la misión se decide hacer así, la decide la superioridad, ¿no? Uh-huh. Y el 30 de mayo despegamos de Río Grande los 2 aviones Super Étendard con el único misil que quedaba
y atrás nuestro los 4 aviones de Fuerza Aérea, cada uno con 3 bombas de 500 libras. ¿Y el segundo superestandar qué rol cumplía, capitán? El segundo superestandar, como primera medida, digamos, doctrinariamente, la aviación naval, cuando vuelan aviones monomotores, siempre se vuela en pareja. Porque nuestros vuelos son sobre el mar, normalmente, entonces si alguno de los dos pilotos tiene algún problema, el otro puede determinar la posición para poder determinar el rescate de ese piloto. Así que doctrinariamente siempre nosotros volábamos, le repito, con aviones monomotores, siempre de A2. Sí. En este caso, además, era muy importante el intercambio de información que teníamos que hacer los dos pilotos en la táctica que habíamos diseñado, para cuando próximos al lanzamiento había que encender el radar, localizar el blanco, ver, elegir un blanco, redireccionar el avión a ese blanco y a partir de ese momento seleccionar el blanco y empezar a darle información al misil para lanzar sobre el blanco seleccionado. Bien. Y en ese caso era de mucha utilidad tener 2 aviones, 2 ojos, 2 radares, 4 ojos y 2 radares para ver realmente cuál es la situación y poder con más certeza lanzar el último misil que nos quedaba. Además, nosotros terminábamos el ataque a unas 480, 500 millas de Río Grande. A partir de ese momento teníamos que hacer un escape rasante y después un regreso en altura. Sí. Y terminábamos llegando al aeropuerto, después de haber volado unas 3 horas y media, llegábamos con unos 10 minutos de autonomía de combustible. Eso era posible hacerlo porque teníamos un sistema de navegación inercial que era muy preciso. Claro. Pero también susceptible de fallas. Así que si en el vuelo de regreso había un problema con el navegador de uno de los aviones, estaba el otro para apoyarlo, porque había realmente muy poco combustible, así que había que regresar en una navegación directa y precisa, porque prácticamente no había más combustible que para descender, aproximar y aterrizar. Le interrumpí el desarrollo de la misión después del despegue de ustedes desde Río Grande. El portaaviones estaba en una posición 100 millas al este de Malvinas, en distancia directa, despegando de Río Grande y dirigiéndonos al portaaviones, estaba en el límite absoluto de nuestro radio de acción. O sea, estaba en nuestra mayor posibilidad de alejamiento del lugar de despegue. Y en línea recta. Y por la posición del portaaviones y despegando de Río Grande, para poder llegar al portaaviones había que sobrevolar toda la zona de operaciones, toda la zona cercana a las islas y sobrevolar las islas. Lo que significaba era imposible no ser detectado por cualquier buque que estuviera en la zona operando sobre Malvinas, nos podía detectar. Así que evidentemente teníamos necesariamente que evitar sobrevolar toda esa zona congestionada de buques británicos. Claro. Entonces lo que hicimos fue diseñar una poligonal por el sur, de manera tal de rodear a unas 200, 220 millas por el sur a las islas y llegar a un punto al sud-sudeste de la posición del portaaviones para terminar atacando con un rumbo noroeste. Sí. Algo totalmente contrario a lo que hubiera sido un despegue de Río Grande en el que hubiéramos atacado con un rumbo prácticamente este. O sea, atacábamos con un desfasaje de 90 grados, lo que nos permitía evitar toda la zona de detección próxima a Malvinas y atacar con una sorpresa total. Si se cumplía todo lo que nosotros preveíamos, no se iban a enterar del lanzamiento del misil hasta 3 minutos y medio, 4 minutos antes del lanzamiento. Claro. Pero para eso lo que necesitábamos era disponer de los 2 aviones Hércules KC-130 que tenía la Fuerza Aérea como reabastecedor de combustible. En un avión nos reabastecíamos los 2 aviones superestandar y en el otro Hércules se reabastecían los 4 aviones A4 de la Fuerza Aérea. Los Hércules despegaron de Río Gallegos, nosotros despegamos Río Grande, se fijó una latitud y longitud en el mar, en una posición de la poligonal esta que habíamos diseñado. Sí. Nos encontramos ahí con los 2 Hércules, los Hércules pusieron rumbo hacia el punto donde íbamos a iniciar el ataque. En el avión frontal, los 2 superestandar empezamos a reabastecer y los 4 aviones A4C
reabastecían del segundo Hércules, que venía unos 200, 300 metros atrás. Bueno, así seguimos volando juntos por unas 150 millas, 180 millas, una cosa así. Habremos volado unos 40 minutos en altura, pero fuera de la posibilidad de detección radar, ya sea del Invencible o de cualquier buque que estuviera en la proximidad de Malvinas. Eso era lo que, como le decía, nos obligaba a pegar ese rodeo por el sur. Hasta que llegamos al punto, al sudeste, en que nos desprendimos de los dos Hércules y los 6 aviones. A partir de ahí empezamos el descenso para iniciar el ataque al portaaviones con un rumbo noroeste, un 330, 340, más o menos, para aquellos que entienden un poco del tema. Pero es un rumbo prácticamente hacia el norte, del sur hacia el norte. Sí. Bueno, iniciamos el descenso y toda esa última parte se hace en vuelo rasante para evitar la detección. Ahora, nosotros, para lanzar el misil, previamente, como ya en alguna medida le expliqué, teníamos que detectar al blanco sobre el cual queríamos lanzar el misil, teníamos que verlo en el radar. Y en el radar, a través del radar, designar a ese blanco para que el radar le empiece a pasar información al misil sobre la posición relativa del blanco al avión, es así, la dirección y la distancia. Sí. Todo nuestro ataque, digamos, hasta ese momento, que era unas 55 millas antes del punto a atacar, lo que significaba para nosotros unos 4 minutos, desde que el ataque se hacía evidente, porque nosotros, para poder detectar al portaaviones, teníamos que abandonar el vuelo rasante, elevarnos hasta unos 600 metros, prender el radar y empezar a hablar entre los dos pilotos para pasarnos información y tomar la decisión correcta en lo que era el lanzamiento del misil. En ese momento el ataque se hacía absolutamente evidente. Claro. Pero nosotros estábamos protegidos en el sentido de que esa era nuestra primera detección y que nosotros en 3 minutos y medio, 4 minutos a lo sumo, lanzábamos el misil fuera del alcance de las armas del buque y sin tiempo como para que lancen aviones a interceptarnos. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bueno, si bien para nosotros el ataque, si resultaba exitoso de esta manera, era relativamente seguro, por todo esto que le comenté, pero el problema lo tenían los 4 aviones A4C de la Fuerza Aérea. Claro. Y habiéndose hecho evidente el ataque, ellos tenían que, según lo que se había arreglado en la táctica de ataque, una vez lanzado el misil, nosotros regresábamos y ellos continuaban detrás del misil y atacaban al buque en el cual hubiera hecho impacto el misil. Bueno, así fue. Cuando estábamos a 50 millas, los 2 aviones Superintendar nos elevamos 600 metros, encendemos los radares, detectamos un buque, un ecoradar compatible por tamaño con lo que puede reflejar un portaaviones, continuamos la aproximación, lanzamos el misil y los 4 aviones A4C continuaron detrás del misil. El misil deja una estela de humo, así que si bien, por más que el A4 se la vio muy rápido, el misil lo superaba un poco, así que si bien desde el momento que se lanza el misil hasta que los aviones A4 llegan a la posición del blanco sobre el cual fue lanzado, iban a transcurrir unos 2 minutos, no más que eso, ellos, siguiendo la estela, terminan perdiéndolo de vista y siguiendo en la dirección en que lo habían perdido. Cuando aproximan más, ven una unidad de superficie, un buque, en el que evidentemente ya había impactado el misil, porque estaba lanzando columnas de humo negro. Sí. Ellos continúan el ataque. En el ataque son derribados 2 aviones de la Fuerza Aérea, primero el teniente Vázquez y después el teniente Castillo. Los otros 2 aviones, los otros 2 pilotos, que son el teniente Ureta y el alférez, que era el más joven de los 4, el más joven de los 6, evidentemente, ¿no? El alférez Isaac, ven lo sucedido, pero continúan el ataque y lanzan cada uno sus 3 bombas sobre el buque que ellos posteriormente identifican como el portaaviones Invencible. Nosotros, por otro lado, continuamos con nuestro plan de regreso y aterrizamos en Río Grande, después de 3 horas 30, 3 horas 40 de vuelo,
sin inconvenientes, Ujú. sin ninguna falla. Estos 2 aviones A4, después de lanzar sus bombas, hacen el escape a baja altura y como estaban un poco bajos de combustible, ellos se vuelven a reunir con uno de los Hércules, que ya teníamos una posición prefijada, ¿no?, para encontrarnos en el caso de necesitar combustible en el regreso. Nosotros no necesitamos combustible, así que regresamos derecho y los 2 aviones A4 cargan combustible y regresan. Nosotros en nuestro regreso seguíamos en la misma frecuencia que ellos, así que escuchamos lo que había sucedido, Ujú. que regresaron solamente 2 aviones, y cuando los 2 pilotos de A4 se reúnen con el Hércules, le pasan toda la información del ataque, o brevemente la información del ataque al Hércules, Ujú. y después regresan a Río Grande y aterrizan unos 15 a 20 minutos atrás nuestro. Ellos cuando regresan son entrevistados por separado para que no se afecten la declaración de uno o la del otro, Sí. y por gente de la Fuerza Aérea. Y los 2 describen exactamente lo mismo y describen el buque como el portaaviones invencible. Que definitivamente el mando inglés nunca lo dio como haber sido alcanzado, ¿no?, al No, Invencible. fue un ataque que nunca, digamos, lo reconocieron. Claro. Inicialmente fueron prudentes, ¿no? Ujú. Durante los primeros 3-4 días no dijeron absolutamente nada, porque no sabían, no tenían la certeza de que, lamentablemente, nuestros A4 que habían participado no tenían filmadora. Y Claro, si la hubieran tenido, no hubiera quedado absolutamente ninguna duda. claro. Pero duda. Nosotros realmente, a los que participamos en el ataque, no nos quedó absolutamente ninguna duda Claro. de lo que habíamos hecho, ¿no es así? Sí, sí, sí. Pero no hubiera sido posible a los británicos negar el ataque. Capitán, y con el lanzamiento del último Exocet, ¿cómo continuó la labor de su escuadrilla en el marco del resto del tiempo de las acciones allí en Malvinas? Bueno, en ese momento el único armamento que teníamos disponible y los que los pilotos estaban adiestrados para lanzar era el misil Exocet. Sí. El poco tiempo que tuvimos desde que recibimos los aviones y desde que nos avisan hasta que estamos en condiciones de participar en el combate, ¿no? Ujú. Así que bueno, ya se habían replegado 2 aviones, de los 4, se habían replegado 2, y esa misma noche esos 2 aviones regresan a Espora. Ujú. Y esa misma noche también Colavino y yo regresamos a Espora, así que nos juntamos todos en Espora. Y a partir de ese momento continuamos con nuestro adiestramiento y le sumamos un adiestramiento para lanzar el misil en condiciones nocturnas, Ujú. a la espera de que de alguna forma la Armada consiguiera misiles que lamentablemente nunca llegaron hasta el 14 de junio, ¿no?, que Claro. se produjo el fin de las acciones. ¿Y su historia dentro de la fuerza cómo continuó después de Malvinas? Y bueno, yo después de Malvinas, en el año 82, continué en la escuadrilla, y a fin de año, en el año 83, me dan de pase como segundo comandante de la escuadrilla de A4, de Skyhawk, Ajá. que todavía tenía aviones remanentes, y seguíamos recibiendo pilotos para prepararlos para que pasen a superintendar. Claro. Y después continué mi carrera normal. Fui comandante de la escuadrilla de Maquis, fui comandante después de la escuadrilla de A4, que fue el último año que estuvieron en servicio, y después continué en el Comando de Aviación Naval, en la Ujú. parte de operaciones, seguía volando el Superetanar, pero como piloto adscrito a la escuadrilla, no como integrante, Sí, sí. sino que hacía un par de vuelos por mes como para mantener la capacidad. Y finalmente en el año 90 y a fin del año 93 solicité mi retiro como Ujú. capitán de navío, así que el 31 de diciembre del año 93 fue mi último año en la Armada. Y como yo tenía deseo de continuar con la carrera, digamos, aeronáutica, me retiré y tuve la suerte de poder conseguir trabajo como piloto comercial, y los siguientes 22 años volé aviación comercial, aviación civil comercial, Ajá. hasta el año 2016 que me jubilé definitivamente de la actividad. Y poniendo en la balanza lo desarrollado durante su actividad dentro de la Armada Argentina, ¿es positivo el saldo, imaginando a aquel joven que ingresó a la escuela de la Armada hace algunos años atrás? Sí, absolutamente, realmente una hermosa carrera que tuve la suerte de poder cumplir, otra época, con otros medios, otras capacidades, en fin,
otra armada, otra aviación naval. Y realmente, sí, un afortunado en la carrera que pude realizar. En alguna medida coronarla con una acción de combate que fue realizada, habiendo podido hacer en esa misión lo que se esperaba de mí. Nada más que eso. Como una prueba final, digamos, Claro. de toda la capacitación que uno tuvo durante su carrera. ¿Alguna vez pisó las islas? ¿Tuvo intención de hacerlo? ¿Lo tentaron a hacerlo? Sí, tuve la suerte de ir 2 veces. Primero fuimos, como yo le decía, estuvimos el 18 de abril, habíamos llegado, ¿no? Así que entre el 18 de abril y el 1 de mayo, que empezaron las acciones, Sí. había vuelos permanentes a las islas de ida y vuelta, llevando aprovisionamiento logístico en la preparación para el combate, ¿no? Sí. Aviones de carga. Así que en uno de esos aviones nos subimos todos los pilotos de Super Ajá. y fuimos a Malvinas. No era un vuelo de turismo, ¿no? Realmente había una necesidad de conocer la pista, que en definitiva para nosotros podía llegar a ser una pista de alternativa después de un ataque. Claro. O si nos quedábamos sin combustible o había alguna avería, Ujú. siempre era una posibilidad aterrizar en Malvinas, ¿no? Así que, bueno, fuimos y bueno, y estuvimos ahí unas horas. El Ujú. avión descargó y nos volvimos en el mismo avión de carga. Y después en el año, yo creo que fue en el año 2009, yo estaba retirado, estaba volando en una empresa de taxi aéreo y unos turistas suizos que habían desembarcado en Puerto Argentino de un crucero contratan a la empresa un vuelo para ser llevados a Punta Arenas. Ajá. Y bueno, tuve la suerte de poder hacer ese vuelo, así que volamos de Aeroparque a Malvinas, ya al aeropuerto, al nuevo, ¿no? Que Claro. ya habían hecho los británicos en Mount Pleasant. Y ahí estuvimos un par de horas esperando, no nos dejaron salir del aeropuerto. Ujú. Cuando llegaron la pareja de turistas suizos, los embarcamos y los llevamos para Punta Arenas. ¿Alguna sensación en especial cuando sobrevolaba el archipiélago? Sí, realmente sí, claro. Porque además tuvimos la suerte que el día ese que fuimos, Sí. un día excepcional, ¿no? Porque normalmente la meteorología en Malvinas Mm. es complicada, con Sí. lluvia, con viento fuerte. Era un día que prácticamente no había viento, despejado, muy pocas nubes, así que fue una visión de las islas realmente muy linda, fue realmente una experiencia muy linda. Capitán de navío retirado Alejandro Francisco de la Armada Argentina, aviador naval, muchísimas gracias por estos ratos que ha dedicado para nuestro programa para contarnos su historia con Malvinas. Espero que se haya entendido. Sí, por supuesto, por Bueno, supuesto. Bueno, un gusto haber hablado con ustedes, ¿eh? Gracias por llamarme, un fuerte abrazo para todos, para usted y para su audiencia.